Estábamos viendo unas definiciones de cinemática, como lo que es la cinemática, lo que es posición en el plano, lo que es el movimiento, es decir, cambio de posición después de un determinado tiempo, lo que es móvil, un objeto que se mueve. También habíamos estudiado lo que es el desplazamiento o cambio de posición, ¿ya? El cambio de una posición. El desplazamiento es vectorial y es la diferencia entre un punto y otro. Es la línea recta, es el tamaño o magnitud de una línea recta que une un punto inicial y un punto final. Puede ser que el móvil recorra un camino que no sea una línea recta. La longitud de ese camino o trayectoria, que no es la línea recta, se llama distancia recorrida. Es la longitud que se ha recorrido por un camino o trayectoria. En cambio, el desplazamiento lo único que hace es medir la línea más corta, la distancia más corta entre dos puntos. ¿Ya? El desplazamiento es un vector, la distancia no es un vector, es un escalar. La trayectoria es el caminito por el cual circula el móvil, es decir, el conjunto de puntos uno detrás de otro que son seguidos por el móvil. ¿Ya? Después estábamos comenzando a ver el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, primero vemos lo que es el movimiento rectilíneo, es aquel que se realiza en un solo eje, ¿ya? En un solo eje. Un solo eje o una sola línea recta. Ese es el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo puede ser uniforme, puede ser variado o puede ser uniformemente variado. Entonces, comenzamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Miren, rectilíneo sobre una sola línea recta. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la velocidad es constante y la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido para que se recorra esa distancia. ¿Ya? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. El movimiento rectilíneo variado es aquel en el que parte desde cero, va acelerando, va frenando, es decir, hay muchos cambios de velocidad, incluso la aceleración no es constante. Pero cuando un cuerpo mantiene una aceleración constante, se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí lo que es constante es la aceleración. ¿Listo? Vamos a recordar algunas fórmulas acá. En el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Listo? Eso es la velocidad. La velocidad es constante para el movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la línea de división. En el movimiento rectilíneo variado, la aceleración es distinta de constante. Y como la aceleración no es constante, el cuerpo va acelerando, va frenando, va acelerando, va frenando. La velocidad tampoco es constante. ¿Ya? Eso en el movimiento rectilíneo variado. Finalmente, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, en este, la aceleración es igual a constante. También podemos decir que la velocidad no es constante. Si la aceleración es positiva, cada segundo va incrementándose el valor de la velocidad. Si la aceleración es negativa, cada segundo va disminuyendo la velocidad. La velocidad no es constante para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este de acá es el MRV, movimiento rectilíneo variado, y este de acá es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Eso para que consideren. ¿Listo? Vayan copiando hasta ahí y enseguida continuamos. Hasta el momento hay 27 compañeros. Les había mencionado que sus compañeros del centro querían brindarles apoyo de ayudantía.
Yo antes del primer examen les pasé el contacto de uno de sus compañeros de John para ver si querían ustedes pasar algunas clases de ayudantía, pero me dijeron que no lo contactaron, algunos de ustedes me dijeron que no sabían de él, y cuando le pregunté si habían pasado clases, me dijo que no había nadie contactado, nadie lo había contactado para pasar clases, y me dijo deben estar bien los compañeros, ¿ya? Entonces, no sé si están los compañeros del centro. Entonces, nuevamente, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es distancia sobre tiempo y la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo variado, perdón, en el movimiento rectilíneo variado, la aceleración no es constante ni la velocidad es constante. Eso como se escribe así. Aceleración constante, velocidad, pero no tienen que ser constantes. Así que yo le voy a poner una rayita aquí sobre el igual. Y ahí dice que no es constante la aceleración y la velocidad tampoco es constante. ¿Ya? No es igual a una constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahí sí la aceleración es constante, pero la velocidad no es constante. Ahí le podemos aclarar también eso. Velocidad no es constante. Como le aclaro que no es constante, le pongo una rayita sobre el igual. Ahí está. La velocidad no es constante. ¿Listo? Saquen una captura y vamos a continuar. El movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver sus consideraciones. ¿Ya? En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo habíamos dicho que es? ¿Qué característica tiene, jóvenes? ¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad constante, La velocidad es constante. Además, la fórmula de la velocidad es igual a... Distancia sobre tiempo. distancia sobre tiempo. ¿Y qué es la distancia? Ah, ¿qué es la distancia, jóvenes? La trayectoria recorrida, Es el tamaño o la longitud de la trayectoria recorrida. Es distinta al desplazamiento porque el desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final. No importa que haya recorrido la misma trayectoria o no. ¿Ya? Está muy bien. Entonces, con esas consideraciones vamos a continuar. Acá observamos a un móvil, miren. Un móvil que puede ser un automóvil que recorre una carretera a velocidad constante de 80 kilómetros por hora. Cuando nos dice velocidad constante, asociamos con movimientos rectilíneo uniforme. Cuando nos dice velocidad constante, sabemos que la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Distancia que es la longitud que se ha recorrido. Vimos en la clase anterior el ejemplo de viajar a Villamontes y volver a Yacuiba. Si uno va a Villamontes y vuelve a Yacuiba, ¿cuál es el desplazamiento total? Si uno viaja de Yacuiba a Villamontes y vuelve a Yacuiba, ¿cuál es Del, su desplazamiento total? César, no le del punto escuché. inicial al punto final. Sí, Joel, ¿cuál sería el desplazamiento total? cero y Cero. ¿Y la distancia total recorrida? 180 kilómetros. Ya, ¿alguien más estaba participando? Lo confundí con Joel. ¿Quién estaba hablando? A César no le escuchamos. ¿Alguien más estaba hablando? Está muy bien, participen. ¿Listo? Participen, jóvenes. Entonces, tenemos este automóvil. Cuando dice velocidad constante, inmediatamente ustedes piensan movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa velocidad constante y eso significa velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien, a ver, representemos esto en nuestro vehículo y nos dice determinen la distancia que recorre en 5 minutos. ¿Qué significará eso? Para un tiempo de 5 minutos, ¿cuál es la distancia? Con esta fórmula podríamos hallar esa respuesta, jóvenes. Despejando la distancia. Sí, se Despejando la puede. distancia. Despejando, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, pero les dije, para resolver problemas siempre primero traten de entender el problema, a qué tipo de movimiento pertenece ese ejercicio y luego traten de entender qué nos está pidiendo.
Para entender mejor siempre hay que hacer una gráfica. No van a dibujar un auto a la perfección, ¿no? Con todos los detallitos, no un esquema. Pero vamos a decir, el auto va a una velocidad constante. Y miren acá, en un tiempo inicial cero, cuando comenzamos a cronometrar, es nuestro tiempo inicial. Está aquí el autito. El auto va a 80 kilómetros por hora, esa es su velocidad. Nos piden, después de 5 minutos, hasta qué lugar recorrió, es decir, cuál fue la distancia que recorrió en esos 5 minutos. Esto ya no es T sub I, este final, ¿ya? Entonces, esto lo voy a corregir, esperen un momento. Aquí este final. Ya está. Ahora sí. Entonces, cuando el tiempo final en el cronómetro es 5 minutos, han transcurrido 5 minutos. Queremos saber hasta dónde llegó el auto. ¿Cuál fue la distancia que recorrió en esos 5 minutos? ¿Listo? Ahí ya hemos planteado el problema. Hemos puesto nuestros datos, hemos elaborado nuestro esquema y hemos visto. Ustedes pueden hacerlo así. Pueden colocar aquí el autito y no es que luego va a estar acá nuevamente. El autito se desplaza. Entonces pueden dibujarlo así como sombreado, indicando de dónde partió el auto y acá hasta dónde llegó. ¿Listo? Pueden indicar eso. Luego de que hemos hecho el esquema y hemos entendido, luego que hemos entendido, entonces ya podemos pasar a ver qué necesitamos. Necesitamos la distancia y también necesitamos establecer la forma o la estrategia para resolver el problema. ¿Cómo podríamos resolver el problema, jóvenes? ¿Cómo podríamos Volviendo la hora a minutos. cambiando la hora a minutos en la velocidad? Está muy bien, esa es una alternativa. Con eso tendríamos la velocidad en kilómetros por minuto. ¿A otra cosa más? ¿Qué más tendríamos que hacer ahora? Bueno, hay que establecer la forma en la que vamos a resolver. ¿Alguien se anima? ¿Qué podríamos Hay hacer que ahora? ¿Qué? el tiempo hay que convertirlo en una sola unidad. Hay una que está en hora y una en minuto. Tienen que Es- estar en la misma unidad. Podríamos convertir este tiempo a horas o podríamos convertir estas horas a minutos. Ya. Pero más allá de eso, transformar a metros sobre segundo, también dice Said. Bueno, esos son temas que podemos hacer, ¿ya? Pero también es importante que sepamos, las alternativas para resolver el problema, es decir, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Le ponemos, como es movimiento rectilíneo uniforme, es igual a velocidad igual, digo, estos dos puntitos significa es. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y le ponemos el nombre entre paréntesis. Esa es la fórmula 1. Y ya luego podemos resolver. Lo que dijeron sus compañeros, lo podemos hacer en este momento. Primero convertir kilómetros por hora a metros por segundo o a metros por minuto, porque el tiempo nos da en minutos. O estos minutos los podemos convertir a horas. Ya cualquiera de las dos para saber el resultado. ¿Listo? Entonces, vayamos viendo, cada uno puede pensar por distintas alternativas. Entonces, yo les voy a mostrar un par. ¿Ya? Les voy a mostrar un par. Despejando la distancia de esta fórmula, ¿cómo la despejamos? El tiempo pasa a multiplicar. De esta velocidad igual a distancia sobre tiempo, queremos despejar la distancia, entonces el tiempo que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Luego, por la propiedad de simetría, le damos la vuelta a esta ecuación. ¿Qué significa la simetría? Leemos velocidad por tiempo es igual a distancia, pero si leyéramos de derecha a izquierda, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, como dice que es igual,
y leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tal como está, escribimos distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Cuando leemos esta fórmula o esta igualdad desde la derecha. Distancia es igual a velocidad por tiempo por simetría. Y ahí ya hemos encontrado una ecuación 2. Esta era la ecuación 1. Al despejar ya hemos hallado una ecuación 2. Entonces, lo que observaron sus compañeros, tenemos que sí o sí tener las mismas unidades. Por lo tanto, el tiempo este lo podemos expresar en horas. Para expresar en horas partimos, ¿no? Con factores de conversión. 5 minutos por abajo. Queremos eliminar minutos, así que tenemos que ponerlos abajo. 60 minutos equivale a una hora. Se simplifican los minutos. Hacemos la multiplicación 5 por 1 entre 60 es 0,083 horas. Redondeamos a tres cifras significativas nada más. Nos fijamos en la cuarta es menor que 5, menor o igual a 5, entonces esta de acá la dejamos tal como está. El tiempo en horas es 0,083 horas. Ya tenemos el tiempo en horas, tenemos la velocidad en kilómetros por hora, así que cuando despejemos nos va a dar la distancia. ¿En qué unidades, jóvenes? En horas, Inge. En horas. En horas. ¿La distancia en qué va a estar? Kilómetros. Kilómetros. En kilómetros. Sí. Entonces reemplazamos en esta segunda ecuación todos los datos. Ya tenemos velocidad en kilómetros por hora, tenemos el tiempo en horas, así que la distancia que hallemos va a estar en kilómetros. Y efectivamente 80 kilómetros por hora por 0,83 horas, se simplifican a las horas y el resultado está en kilómetros. 6,64 kilómetros. ¿Listo? Pero alguien dijo, ingeniero, esta velocidad podríamos convertirla a metros por segundo o a kilómetros por minuto. Como hemos hallado en kilómetros, podríamos convertir la velocidad a kilómetros por minuto. ¿Listo? Entonces vamos a convertir o transformar la velocidad a kilómetros por minuto usando factores de conversión. Siempre comenzamos con eh, la unidad que tenemos de datos, es decir, 80 kilómetros por hora. Y hacemos los factores de conversión. Queremos eliminar horas. Entonces, en la equivalencia, en el factor de conversión, horas va a ir arriba y minutos abajo. Una hora es igual a 60 minutos. Se simplifican las horas y nos va a quedar 80 entre 60, que es 1,33333 kilómetros por minuto. Nuevamente redondeamos solamente a tres cifras significativas. Para redondear nos fijamos la siguiente. Si es mayor que 5, subimos una unidad, la última cifra significativa que queremos. Como es menor que 5, entonces la dejamos tal como está. Velocidad igual a 1,33 kilómetros por minuto. Reemplazamos en esta ecuación 2. Ahí tenemos velocidad en kilómetros por minuto y nos da el tiempo en 5 minutos. Si reemplazamos en esa fórmula, en la ecuación 2, vamos a tener que la distancia es 1,33 kilómetros por hora la velocidad por el tiempo de 5 minutos. Se simplifican los minutos y nos queda 1,33 por 5 es 6,665 kilómetros. Es aproximadamente la misma. No voy a tener yo problema porque son redondeos, porque hemos redondeado, ¿no es cierto? Así que no hay ningún problema, jóvenes. Es prácticamente la misma distancia. Con eso les muestro que hay varios caminos para resolver. Primero podemos convertir unidades y luego recién reemplazar. Lo importante es que al reemplazar en una ecuación, todas las unidades tienen que ser las mismas. Si la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas para que se simplifique dentro de esa ecuación. Si la velocidad está en kilómetros por minuto, el tiempo tiene que estar en minutos para que se simplifique. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Hay alguna duda o consulta? Inge, buenos días, disculpe. Hola, hola. Sí, sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, les escucho, les escucho. Muy bien, disculpe, se me fue el internet. ¿Quién les habla? Es Juan Carlos Sandoval del Centro de Informática. Un Justamente quería momentito, por tratar el favor. tema de la... Un momentito, Juan Carlos, Sí, un sí. momentito. Ya, yo les había hablado a los compañeros sobre las ayudantías, pero un minutito nada más, Juan Carlos. Gracias por asistir aquí a la clase. Antes de que comience a hablar su compañero, ¿tienen alguna duda de esta resolución, jóvenes?
¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿Está claro? Sí, Licen. ¿Está claro? Entonces Sí. lo escuchamos a su compañero. Y ya. Entonces vamos a poner pausa un ratito. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? ¿O está completamente entendido? Dice, puede explicar la última parte, dice, ¿Qué como dice de otra partecita? forma, transformar. ¿Qué parte, Jesús? La parte, es la de abajo, dice, la otra forma de transformar, La dice. azulita. Ya. En Sí, no la este entendí cuadro eso. amarillo, ya Jesús. En este cuadro amarillo, primero despejamos la incógnita que necesitamos encontrar para resolver el problema, que es la distancia, y tenemos que es velocidad por tiempo. Pero la velocidad estaba en kilómetros por hora y el tiempo en minutos. No podemos mezclar kilómetros por hora con minutos, porque miren, el tiempo de la velocidad está en horas y el tiempo del movimiento está en minutos. No podemos mezclarlo. ¿Ya por qué? Porque no podríamos simplificar. Por eso hemos transformado el tiempo a horas y ahí sí, en esta ecuación ya se vuelve velocidad en kilómetros por hora por tiempo en horas. Miren, velocidad en kilómetros por hora por tiempo en horas. Ahí en la ecuación, como horas de la velocidad está en hora, perdón, en el denominador de la velocidad el tiempo está en horas y acá está en horas, se pueden simplificar y el resultado sale en kilómetros. ¿Ya? Ahora, otra forma de resolver es transformar la velocidad que estaba en kilómetros por hora a kilómetros por minuto para que sea distancia igual a kilómetros por minuto y el tiempo usamos este que ya está en minutos, que sean las mismas unidades. Entonces, 80 kilómetros por minuto lo convertimos mediante los factores de conversión. ¿Cómo se aplican los factores de conversión? Se aplican de la siguiente manera. El dato. Aquí está el dato. A partir de esta queremos convertir estas unidades a kilómetros por minuto. Aquí está el dato. ¿Ya? Después multiplicamos por el factor de conversión. El factor de conversión nos dice la igualdad. Una hora es igual a 60 minutos. Queremos convertir kilómetros por hora a kilómetros por minuto, entonces de abajo estas horas tenemos que eliminarlas. Para eliminar de abajo, vamos a poner en el factor de conversión de la igualdad que dice una hora igual a 60 minutos, ponemos arriba el equivalente de una hora es igual a 60 minutos. Eso significa este factor de conversión que está en el recuadro verde. Una hora es igual a 60 minutos. Si queremos eliminar horas, la igualdad de la equivalencia de una hora igual a 60 minutos la ponemos arriba para que se simplifique. Una hora entre una hora queda uno nomás, pero se simplifican las horas. Y el resultado nos va a quedar en kilómetros por minuto. Kilómetros sobre minuto que lo leemos como kilómetros por minuto. Es ilógico, ¿no? Que diga kilómetros por minuto y le metamos el signo de división, pero ya es una convención, es decir, ya se ha establecido que lo interpretemos así. Algunos locutores de la radio dicen, la velocidad del viento es de 30 kilómetros sobre hora. Bueno, no se escucha bien para los que ya hemos estudiado ingeniería. Algún otro locutor de la tele dice, la velocidad es 25 kilómetros a la hora. Tampoco se oye bien, pues nosotros ya somos ingenieros. Nosotros lo leemos kilómetros por minuto o kilómetros por hora. ¿Ya? Y sí sabemos que ese por en realidad significa una división. Ya no nos dejamos engañar, ya no somos primerizos. ¿Ya? Entonces, se aplica ese factor de conversión. Se convierte a 80 kilómetros por hora, se lo convierte a 1,33 kilómetros por minuto. ¿Se ha entendido cómo se hizo la conversión, Jesús? Dice el 80 sobre 60, ¿eso lo multiplica o cómo lo saco eso? No lo Ya, entiendo. mira, se hace así. Gracias. Tienen que preguntar cuando tengan esa. Mira, se multiplica. Los numeradores se multiplican. Este 80, el 80 está en el numerador. Es 80 kilómetros entre una hora. Así lo podemos interpretar. Entonces el 80 multiplicamos con el de arriba. 80 por 1, ¿cuánto da? Jesús, 80. 80. 80, no. Luego, en el denominador, 1 por 60 da 60. ¿Ve? Entonces lo que se hace, multiplicamos todo el numerador y el resultado va a ser 80. Multiplicamos todo el denominador y el resultado va a ser 60.
Al final de cuentas, lo que vamos a tener es 80 entre 60. 80 entre 60 ya nos da este resultado de 1,33. ¿Listo? Ahora sí está entendido, Jesús. Dice 80 por 60. A mí no me sale así, pero... No, 80 entre 60. El 80 multiplica al 1. 80 por 1 es 80. Luego divides 80 entre 60. Porque el 60 está abajo, está dividiendo, ¿no ves? A ver, se los voy a escribir acá otra vez. Sí, dice, ya salió. Dice. Sí. Pero ¿has entendido Yo le cómo se multiplico. hace? Sí, Mira. sí, la resta, después la baja de 80 divide 1, multiplica entre 1, 1 multiplica entre 60. Después se lo divide de arriba Ya. abajo. Y Mira, sale así estaría. 1,333. 80 kilómetros por hora por. Este otro ahorita para mí es difícil escribir en Zoom. ¿Por qué? Por 1. A ver, por 1 hora sobre 60 minutos. 1 hora entre 60 minutos. ¿Ya? 80 kilómetros por hora por 1 sobre 60 minutos. ¿Qué se hace? Mira, ¿qué se hace? Todos los numeradores se los multiplica y se ponen en el numerador. 80 por 1, 80 kilómetros. Entre. En el denominador está 1 hora y 60 minutos. 60 minutos. El kilómetro del denominador se fue con el kilómetro del numerador. ¿No ves? Y el resultado es 1,33. De dividir 80 entre 60. Ahora sí está claro, Jesús. Sí, Lisa. Sí. Ya. Lo mismo hicimos aquí. En la primera forma de resolver habíamos dicho, tenemos 80 kilómetros por hora como velocidad acá, pero este tiempo está en minutos. Entonces el tiempo que está en minutos lo convirtamos a horas. Los 5 minutos aplicamos factor de conversión. 5 minutos por este multiplica a este. 5 por 1, 5. Y se divide luego entre la multiplicación de todos los denominadores. Aquí dice 5 minutos sobre 1. 1 por 60 es 60 minutos. 5 entre 60 es 0,083 horas. ¿Listo? Es un poquito, entonces van a repasar, si pueden les piden a sus compañeros que les ayuden, si es necesario, para practicar los factores de conversión. Pero el examen recuperatorio del lunes va a ser simplemente de fuerzas concurrentes, sumatoria de fuerzas o suma de vectores. ¿Ya? Ahora sí está claro, jóvenes. Luego de haber hecho el factor de conversión y hallar la velocidad en kilómetros por minuto, reemplazamos en nuestra fórmula. Distancia es igual a velocidad en kilómetros por minuto por tiempo que estaba en minutos. 1,33 kilómetros por minuto por 5 minutos. Los minutos se simplifican. Aquí está dividiendo y aquí multiplicando. Entonces se simplifican y nos queda 6,665 kilómetros. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Entonces, si bien la fórmula es así de sencillita, en la física a veces vamos a tener que convertir unidades, ¿no? Para eso hemos aprendido la conversión de unidades. Convertir unidades para que todas las unidades de las dimensiones que tenemos sean las mismas. ¿Ya? Distancia en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros puede ser. O todo en kilómetros por hora y el tiempo en hora. O todo en kilómetros por minuto y el tiempo en minutos. Pero tienen que ser las mismas unidades para que se simplifiquen y tengamos un resultado coherente. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Si es que tienen alguna otra duda, me dicen, jóvenes. Voy a borrar las anotaciones. Ahora, este ejercicio se los voy a dejar para que lo vayan viendo.
Un ciclista, un señor de bicicleta, recorre una velocidad con una velocidad constante de 15 metros por segundo. ¿Qué significa velocidad constante, jóvenes? Ustedes ya cuando lean esto, ¿qué van a saber? ¿Que no cambia? Sí, no cambia. Velocidad igual a constante. ¿Qué más podemos saber? ¿Qué más podemos saber con ese pequeño dato? Que se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, ahí está MRU. ¿Qué más podemos saber con eso? ¿O nada más? ¿Hay algo que es lo más importante o no hay nada más? La fórmula, dije, Ahí está pues la velocidad igual fórmula. al tiempo, Velocidad igual a tiempo, ¿ok? a distancia sobre tiempo. Ah, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ustedes ni bien la velocidad constante dicen esto. También dicen movimiento rectilíneo uniforme. También dicen velocidad es igual a distancia. No es desplazamiento, ¿no ves? Recuerdan que es distinto distancia y desplazamiento. En la velocidad constante es distancia sobre tiempo. ¿Ya? Continuemos. Inciso A, determinar la distancia que recorre en 30 minutos este señor. Si luego el ciclista da la vuelta después de los 30 minutos y pedalea 15 minutos más, ¿cuál es la distancia total recorrida y cuál es el desplazamiento total que realizó el ciclista? ¿Ya? Eso se los voy a dejar para que practiquen. A ver, vayan haciendo ahorita, jóvenes. Vayan resolviendo esto ahorita. ¿O quieren que veamos un ejemplo antes para que puedan entender y luego resolver? ¿Un ejemplo más? Ya, un ejemplo más. Luego les vuelvo a este ejercicio. Sáquenle captura, pero por el momento si gustan, ¿ya? Saquen una captura, luego lo van a hacer y les voy a poner en el foro para que ahí me lo presenten, ¿ya? A ver, continuemos. Voy a borrar. Otra vez, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora tenemos a este que es Usain Bolt, un corredor, que dice que después de en un tiempo que es igual a 3 segundos, es decir, cuando este señor partió, no sabemos en qué condiciones estaba, pero después de 3 segundos, la persona se encuentra en una posición de 10 metros, es decir, cuando el tiempo era 0, la posición era 0. Cuando el tiempo es 3, el señor corre hasta un lugar determinado que dice X vale 10 metros. ¿Por qué X? Porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, las personas corremos sobre el plano, pero si lo miráramos de costado están corriendo sobre el eje X, ¿no ve? Entonces, cuando el tiempo era 0, estaba en X igual a 0. Cuando era tiempo 1 igual a 3 segundos, el señor estaba en X, 1 igual a 10 metros. Y para el tiempo 2, 5 segundos, 2 segunditos después, el señor ya está en X2 igual a 30 metros. ¿Listo? Ahora, les pregunto, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad de la persona? ¿Cuál es la velocidad de la persona en metros por segundo y en kilómetros por hora? ¿Cómo lo calculamos? A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo se podría hacer? Tendríamos que hallar la velocidad media en G. La Primero velocidad. la velocidad desde hasta el X1 y luego la velocidad hasta la X2. Esa es la velocidad igual a distancia sobre tiempo porque el señor corre a una velocidad constante. ¿No es cierto? A ver, veamos, ¿listo? Veamos los datos que tenemos. Nos piden la velocidad de metros por segundo y luego convertirla a kilómetros por hora, pero nos piden la velocidad. ¿Ya? Nos piden la velocidad. Después, ¿qué más tenemos? El tiempo recorrido, El tiempo el segundo. recorrido. A ver, el tiempo recorrido. Desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, transcurren 2 segundos. ¿Ya? Transcurren 2 segundos. Miren, desde el tiempo 1, que es 3 segundos, hasta el tiempo 2, que son 5 segundos, transcurren 2 segundos.
La distancia que recorre desde el punto 1, desde aquí, hasta los 5 segundos son 20 metros. Va desde x1 igual a 10 hasta x2 igual a 30. Las fórmulas alternativas, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como se trata de movimiento rectilíneo uniforme, entonces decimos la distancia para este caso, como va desde aquí hasta acá sin ir y volver, es igual al desplazamiento. La distancia es en este caso desplazamiento cuando va sin volver. X final menos X inicial. El tiempo que transcurre para esta nuestra fórmula es delta T, tiempo final menos tiempo inicial. Generalmente, delta X es desplazamiento. Generalmente, delta X es desplazamiento. Pero para este ejemplo no es desplazamiento porque va sobre la misma dirección, pero sin volver. ¿Ya? A ver, vayan copiando hasta ahí un momentito. Vayan copiando hasta ahí. No sé si han entendido este movimiento. En el tiempo 1, imaginamos que estaba en x igual a 0. Imaginamos, no estamos seguros si de verdad estaba ahí o partió desde otro lugar. Solo sabemos, en el tiempo inicial no sabemos dónde estaba, pero en el tiempo 1 de 3 segundos, el señor estaba en la posición x1 igual a 10 metros. En el tiempo 2 igual a 5 segundos, el señor estaba en la posición x2 igual a 30 metros. ¿Ya? Este tiempo que ha transcurrido desde el tiempo 3 hasta desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, son 5 segundos menos 3 segundos. Ese lapso, miren, ese lapso lo vamos a representar así. Ese lapso desde ahí hasta acá es cuánto ha variado el tiempo. ¿Cuánto ha variado el tiempo? Es el delta T, el incremento T, el incremento del tiempo. El incremento de cualquier magnitud se representa con este triángulo, delta T. ¿Cuánto incrementa el tiempo? Es tiempo final menos tiempo inicial, como está acá. Delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Yo escribo feo, así que mejor les dejo con lo que están acá. Acá también miren, desde la posición cuando el tiempo era 1, el señor estaba aquí paradito. Hasta cuando transcurren los 5 segundos, el señor va a llegar hasta acá. Ahí hay un delta X. Y delta X es posición final menos posición inicial. En este caso, es como ir a Villamontes. La distancia entre Yacuyo y Villamontes son 90 kilómetros. La distancia que recorre este señor desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2 son desde los 10 metros hasta los 30 metros. Ese es un delta X, X final menos X inicial. ¿Ya? Vamos a continuar para ver que lo entiendan. Ahí está corriendo esa persona, ¿no? Desde X1 hasta X2 de 30 metros. Entonces, lo que hacemos es esto. Miren, si bien nuestra fórmula nos dice velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es distancia sobre tiempo, pero no nos dan como dato la distancia, nos dicen, ustedes tienen X1 y tienen X2. X1 es para el tiempo 1, que vale 3. X2 es para el tiempo 2, que vale 5 segundos. Cuando nos dan así, nosotros podemos restar. X final menos X inicial es la distancia. Puede ser el desplazamiento, pero como recorre este mismo camino, una línea recta en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando va el móvil y no vuelve, la distancia es igual al desplazamiento. Posición final menos posición inicial. ¿Ya? Ahora, el tiempo de esta nuestra fórmula, si es que está corriendo el tiempo, sabemos que el tiempo no se detiene. Ahorita son las 10:11 y dentro de 5 minutos va a ser 10:16. Entonces, el tiempo que ha transcurrido para que ocurra un movimiento es el tiempo final menos el tiempo inicial. Nuestro tiempo final es de 5 segundos
y el tiempo inicial es de 3 segundos. ¿Ya? El tiempo final, 5 segundos y el tiempo inicial de 3 segundos. Entonces, 5 menos 3, el movimiento dura en total 2 segundos. Desde aquí hasta acá, el movimiento dura 2 segundos. Este delta T, miren, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuánto es tiempo final? Tiempo 2, vale 5. 30 segundos. En tiempo. 5 segundos. A ver, aquí lo vamos a 5, escribir. Lo vamos a escribir. 5. Perfecto. Miren, entonces, el tiempo, ¿cuánto dura el movimiento? Ese delta T es igual a tiempo final, 5 segundos. Menos. Tiempo inicial, el tiempo 1, ¿cuánto es? 3. Menos 3 segundos. ¿Cuánto es la resta de eso? 5 menos 2. 3. 2 y El movimiento dura 2 segundos. ¿Ya? Ahora, veamos aquí para delta X. ¿Cuál es el desplazamiento o distancia? Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme y va en una sola dirección y no vuelve, la distancia es igual a desplazamiento. Este delta X es desplazamiento. Pero como no nos dicen cuál es la distancia y sabemos cuál es el punto 1 y el punto final, la posición inicial y la posición final, entonces podemos sacar delta X, que es el desplazamiento. Desplazamiento es X final menos X inicial. A ver, la distancia igual al desplazamiento va a ser posición final, que es posición 2, menos posición 1. ¿Cuál es la posición final, jóvenes? ¿Cuál es la posición final? 1 ¿La sería. posición final cuánto es? 1. Posición final, a ver, X2 ¿cuánto vale? 30 y 2. 30 metros. Menos, ¿cuál es la posición inicial? 10 metros y 10 metros. 20. Entonces ahí la distancia recorrida son 30 menos 10, 20 metros. 20. La distancia recorrida son 20 metros. ¿No es cierto? 20 metros. Entonces de ahí es que sacamos esos dos datos, de esas restas, de esos conceptos. Si bien no nos han dado el valor del tiempo, hallamos con este delta T, ¿no es cierto? No nos han dado el valor de la distancia, pero nos dan posición final y posición inicial. La distancia es igual a desplazamiento. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Por qué en este caso la distancia es igual a desplazamiento? Porque es un movimiento rectilíneo y sin que regrese. En este caso, distancia es igual a desplazamiento. Entre paréntesis, X final menos X inicial. ¿Ya? Y le voy a poner ahí su delta X. Ahorita le digo. Vamos a dibujar. El triangulito. No sería al revés, dice. X inicial, X final. No. El delta, cuando transcurre el tiempo, cuando les digo, a ver, desde hace 5 años, ¿cuántos años tenía? ¿Quién está consultando? Jesús. ¿Cuántos años tenía hace 5 años? ¿Cómo dice? ¿Cuántos años tenías hace 5 años, Jesús? 17. Ya. ¿Y ahora cuántos años tienes? 22. 22. ¿Cuál será el incremento de tu edad en años? ¿Cómo haces para 5 calcular cuánto tiempo ha pasado? Eso lo haces años. mentalmente, ¿no ves? Lo haces. Sí. El tiempo final, a ver, hoy estamos en el año 2021. Tiempo final menos tiempo inicial, vamos a ver, 2021 menos 2016.
Esto es igual 2021 menos 2016, son 5 años. Ah, pero ingeniero, usted me preguntó mi edad. Bueno, ¿cuál es tu edad ahorita? 21. Menos. ¿Cuál era tu edad hace 5 años? 16, me dijiste, ¿no ve? 21 menos 16 son 5 años. Desde que tenías 16 años hasta hoy han transcurrido 5 años. El incremento. El incremento siempre es final menos inicial. Delta X es X final menos X inicial. Delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Así sabemos cuánto ha transcurrido de esa variable que estamos analizando o estudiando. ¿Ya? Entonces, de esa manera calculamos. Recuerden, el desplazamiento es delta X. X final menos X inicial. Delta T es cuánto tiempo ha transcurrido. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Si es que nuestro movimiento es rectilíneo uniforme, la distancia es igual al desplazamiento si es que el móvil va y no vuelve. Si es que va a Villamontes. Pero si volviera, la distancia sería igual al desplazamiento. ¿Recuerdan? Eso lo analizamos bien en esa clase. Si la distancia, si el móvil va a Villamontes y vuelve, la distancia ya no va a ser igual al desplazamiento. ¿Verdad? Entonces voy a mover esto un poquito porque necesito explicarles ahora. Por acá, para que no estorbe, y le voy a reducir el tamaño un poco. Luego muevo esto. Ok. Ya, eso lo hemos visto. Ahora continuemos con la resolución de este ejercicio. ¿Ya? Continuemos con la resolución de este ejercicio. Vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a quitar estas anotaciones y continuamos. Ya, miren. Ahí. Ahí lo vemos. Para resolver este problema, tenemos la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, pero no teníamos distancia, teníamos posición final y posición inicial. Cuando se trata de movimiento rectilíneo uniforme y el cuerpo va y no vuelve, la distancia es igual al desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento es posición final menos posición inicial, entonces el desplazamiento es de 20. Ese desplazamiento para este caso es igual a la distancia. Lo voy a aclarar acá. Porque el móvil se mueve en una sola dirección. ¿Ya? En una sola dirección y no vuelve. Dirección y sentido. En una sola dirección y sentido. Es decir, no vuelve. ¿No es cierto? Para ese caso, el desplazamiento delta x, x final menos x inicial, para ese caso el desplazamiento es igual a la distancia. ¿Ya? El tiempo que dura el movimiento es el tiempo transcurrido, es decir, delta t. Tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final vale 5 segundos, el tiempo inicial vale 3 segundos. 5 menos 3 transcurrieron 2 segundos. En 2 segundos, este señor que estaba en el punto 10 de la pista de carreras, en 2 segundos recorrió desde el punto 10 hasta el punto 30. ¿Ya?
Entonces reemplazamos, ya tenemos distancia, ya tenemos tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, velocidad es igual a 20 metros entre 2 segundos. Ese corredor estaba corriendo a una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ya? A 10 metros por segundo. Ahora, lo que nos pide es hallar también en kilómetros por hora. 10 metros por segundo y aplicamos los factores de conversión. Por, primero, los metros que estaban aquí arriba los convertimos a kilómetros. La igualdad es 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Eso lo expresamos como factor de conversión y decimos, queremos eliminar estos metros, entonces la equivalencia va a ir abajo en el denominador. 1000 metros, 1 kilómetro. Para eliminar segundos los tenemos que poner arriba y queremos llevar a kilómetros por hora. Entonces la igualdad que tiene segundos y hora ponemos arriba. 3600 segundos es igual a 1. Para hallar el resultado multiplicamos todos los numeradores. 10 por 1, 10. 10 por 3600 igual a 36.000. ¿Ya? Esto sale así. 36 kilómetros. Dividido. Abajo tenemos 1 por 1000, 1000 por 1, 1000 nomás. 1000 y horas. ¿Ya? Ahora al dividir 36.000 kilómetros entre 1000 horas, miren lo que pasa. Estos se simplifican con estos y nos queda simplemente 36 kilómetros por hora. Y aquí abajo está la línea de división. Ese es el paso intermedio que ocurre ahí. Es el paso intermedio que ocurre ahí. ¿Ya? Es el paso intermedio. ¿Alguna duda, joven? ¿Perdón? En el final, cuando lo simplifica los 3 ceros, al ladito queda el kilómetro por hora. ¿Eso con qué lo simplifica o queda solo eso? No, no se simplifican entre sí. Ya, mira acá. Acá en este factor de conversión hemos ido simplificando, ¿no? Los metros, los segundos. El metro con el metro se simplificaron. El segundo con el segundo se simplificó. Ahora, miren, cuando multiplicamos los numeradores, 10, ya se movió el metro, ya no lo escribimos. 10 por 1 kilómetro son 10 kilómetros. Por 3600, ya no por segundos porque eso se simplificó. 10 por 3600 es 36.000 kilómetros. Abajo, debajo del 10 hay un 1 imaginario. 1 por 1000 es 1000. Segundos y metros ya no hay. 1000 por 1 es 1000. Y sus unidades hora, 1000 horas. ¿Ya? Lo único que podemos hacer aquí es dividir los números. 36.000 entre 1000. Los 3 ceros se van con los 3 ceros. 36 entre 1 nos queda 36. Los kilómetros y las horas ya no los podemos simplificar entre sí. Perdón. Y la velocidad queda en kilómetros por hora. Lo que sí yo tengo un error acá es que no le puse el kilómetro. Lo voy a poner ahorita, ¿ya? Sí, eso le iba a decir yo, pero si no que el Gracias. kilómetro cayó Muy ahí. bien. No les voy a decir, lo hice a propósito para ver si estaban atentos, porque eso lo hacen los charlatanes. Yo soy una persona que, como ustedes, se puede haber equivocado alguna vez y les pido que me disculpen, pero también les agradezco que me ayuden. ¿Ya? Ahora sí, vamos a llegar hasta este punto. Ahí está. ¿Ya? Entonces, se simplifican y queda en kilómetros por hora. Yo puse 2 veces porque me equivoqué. ¿Lo ven? Entonces queda 36 kilómetros por hora. Y ahí está nuestro resultado en kilómetros por hora. Podemos escribir luego, ahí está el señor que estaba corriendo, y ese sería el resultado final. ¿Ya? ¿Está entendido cómo se resolvió este ejercicio, jóvenes? Esto de este cuadrito es el paso intermedio. Tal vez debía haberlo aclarado un poco más para que comprendan, pero pensé que ya estaba clarito lo de los factores de conversión. Todo ese cuadrito es lo que está aquí intermedio, en la parte intermedia. Es el resultado de multiplicar. 10 por 1, 10. 10 por 3600, 36.000. Veamos las unidades. No hay metros, no hay segundos, solo hay kilómetros. Entonces en el numerador, 36.000 kilómetros. Para el denominador, 1 por 1000 por 1. En el denominador solo hay 1000. ¿Qué cosa? Segundos ya se simplificaron, metros se simplificaron, solo hay horas en el denominador.
¿Podemos dividir el número? Sí podemos. 36.000 entre 1000 son 36. ¿Qué cosas? Kilómetros sobre hora, que para nosotros es kilómetros por hora. ¿Verdad, jóvenes? ¿Está entendido cómo se resuelve este ejercicio? Vayan copiándolo, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen. Estoy atento acá. Eso entonces corresponde a el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando la velocidad es constante. Recuerden, si es que no nos dan la distancia, si es que no nos dan el tiempo, podemos hallar cuál es la distancia, es el desplazamiento delta x, si es que el cuerpo va y no vuelve. Pero si el cuerpo va y luego vuelve, la distancia es la suma, ¿no? De los desplazamientos, el primer desplazamiento más el otro desplazamiento. ¿Listo? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Y el tiempo transcurrido es la resta. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? Vayan copiando a ver un minutito. Les he prometido que les iba a dar a sus compañeros tiempito para coordinar con ustedes. Quedan 15 minutos de clase. Les voy a dar tiempo para que terminen de copiar. Voy a volver a la otra diapositiva para el ejercicio ese que me van a presentar en el foro. Y para que coordinen con sus compañeros el tema de la ayudantía. Aprovechen esta Y Leo, oportunidad. una pregunta. ¿Sí? Sí. Lo del lunes va a ser examen del segundo tema y también el recuperatorio. No, solo va a ser de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas concurrentes para que practiquen bien la sumatoria de fuerzas. Y lo del recuperatorio. Perdón, César. El recuperatorio. ¿Cuándo será el examen? El recuperatorio va a ser el lunes. El lunes en el campus, como me habían solicitado. Eso voy a coordinar con el lunes. decano. Sí. ¿Y el examen de fuerzas concurrentes es este lunes también? El recuperatorio va a ser de fuerzas concurrentes nomás, César. Bueno. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? Inge, el día lunes podemos llevar nuestras formulitas así. Sí, pueden llevar, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda o consulta? Para este ejercicio hay un truco. Es movimiento rectilíneo uniforme, solo que hay movimiento de ida y vuelta. Para calcular la distancia total es el desplazamiento de ida más el desplazamiento de vuelta. ¿Listo? Eso es para la distancia total. En cambio, el desplazamiento simplemente es final menos inicial. Mi mamá igual estaba en clase. ¿Listo? ¿Han entendido este ejercicio, jóvenes? Vayan resolviéndolo ahorita. Quedan 5 minutos. Vayan resolviendo este ejercicio. Quedan 5 minutos. ¿Ya? Vayan resolviendo. ¿Listo? A ver un momentito. Entonces, la distancia, jóvenes, es la suma de los desplazamientos. Cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia, caso, se tiene dos momentos. Eso es lo importante que entiendan. Inicialmente, en el inciso A, el ciclista va y recorre durante 30 minutos. Pero luego pedalea de vuelta 15 minutos más. Cuando hablamos de distancia total recorrida, ¿cuál será? La suma de los dos. La suma de la distancia de ida más la distancia de vuelta. En cambio, el desplazamiento, ¿cuál será? Desde el punto inicial hasta donde termina la última distancia. ¿Y cuál será esa distancia? ¿Cuál será esa de, a ver, entonces el desplazamiento estamos de Te acuerdo. sale 225, hija mía, el desplazamiento. Ya, eso lo vamos a ver en el desplazamiento solo va a ser este. ¿No ve?
desplazamiento, el delta X, solo va a ser ese, el desplazamiento total. En el inciso B nos pide desplazamiento. En el inciso A hay estas distancias. Miren, esta es distancia 1. Muy chiquita, pero la voy a agrandar. Ahí, muy grande, ahí está. Distancia 1 es la que va por 30 minutos. Después llega hasta aquí y se da la vuelta y recorre esta distancia 2. ¿Cuál va a ser la distancia total? Distancia 1 más distancia 2. Exactamente. ¿Y cómo van a encontrar cuál es la distancia 1, cuál es la distancia 2? ¿O les dan de dato? Con el tiempo, por la fórmula. Por la fórmula, ¿no? Entonces, velocidad va a ser constante. Distancia 1 entre tiempo 1. Tenemos el tiempo 1. Sí, Inge. Ahora lo que tienen que ver es que sean las mismas unidades. Si la distancia en metros, si la velocidad está en metros por segundo, ¿el tiempo en qué tendría que estar? ¿En hora? A ver, si la velocidad está en metros por segundo, ¿nos conviene que el tiempo esté en horas o en minutos o en segundos? ¿Cuál sería el mejor? A ver. ¿Qué consideran? ¿Nos conviene que el tiempo esté en horas, en minutos o en segundos? ¿Segundos? En segundos, porque la velocidad está en metros por segundo y con los otros segundos se va a simplificar. ¿Ya? Entonces nos conviene estos minutos convertirlos a segundos y recién hallar las distancias. ¿Listo, jóvenes? Entonces ya les he dado todas las pistas para resolver este ejercicio. Espero que lo hagan biencito. ¿Ya? Ahí terminaríamos. No me quiero alargar, ya nos hemos pasado 5 minutos. No me quiero alargar para que puedan descansar antes de su siguiente clase. Hay una pregunta. A ver, Verónica dice, distancia en 30 minutos es 27.000. En 15 minutos es 13.500. Tengan en cuenta, Verónica, si estamos a 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, y el tiempo son 30 minutos son 1800 segundos, ¿no? 1800 segundos. 1800 segundos por 15, 18.000, sí, 27.000 metros, ¿es cierto? 27.000 metros son 27 kilómetros. ¿Ya? Entonces, aquí en 30 minutos recorre 30 kilómetros. Digo, 27 kilómetros. Y de vuelta recorre la mitad. Recorre 13.500 13.5 kilómetros. 15 metros por segundo para nosotros no es mucho, aparentemente. Pero vean lo siguiente. ¿Ya? Para convertir de metros por segundo a kilómetros, multiplicamos por 3,6. 15 metros por segundo por 3,6 es aproximadamente 48 kilómetros por hora. Entonces, en media hora o más, es más, ¿no? 3.6. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Miren estas velocidades promedio que les voy a mostrar ahora. Esto no lo veamos. Quiero que vean esto. Aquí hay algunas velocidades promedio. El reptar de un caracol es 10 a la menos 3 metros por segundo. Caminar rápido es 2 metros por segundo. Un ciclista 15 metros por segundo es veloz, ¿no? El hombre más rápido 11 metros por segundo. El guepardo en la carrera 35 metros por segundo. El auto más rápido 341 metros por segundo. Generalmente para convertir de metros por segundo a kilómetros por hora es de 3.6. ¿Ya? A ver, conviertan 15 metros por segundo por 3.6, digo 3.6, ¿cuánto saldría?
45, 50 y 54 kilómetros por hora aproximadamente es la velocidad de 15 metros por segundo. ¿Ya? El desplazamiento sería 13.5 y la distancia efectivamente, Diego y Said, el desplazamiento va a ser 13,5 y la distancia 40,5. Está bien lo que han encontrado. ¿Ya? Entonces, ¿han entendido cómo tendrían que resolver ese ejercicio, jóvenes? Esta imagen se las voy a mandar luego al WhatsApp. Aquí está. Ahí está. Entonces, como sus compañeros han dicho, sale 27 kilómetros avanzados en la distancia 1, 13,5 kilómetros avanzados en la distancia 2, el desplazamiento 13,5 nada más. La distancia total 40,5 kilómetros. Si le salen metros, va a ser 40.500 metros la distancia y el desplazamiento 13.500 metros. Ya, jóvenes, verifiquen si les salen esos resultados. Para hallar el resultado tienen que hallar cuánto es distancia 1, cuánto es distancia 2, cuánto es el desplazamiento total. ¿Ya, jóvenes? Ahí terminaríamos entonces. No quiero pasarme más para no perjudicar a su otra clase. Nos vemos el lunes a las 9:15 en el campus. Yo les voy a avisar en qué aula y para dar el examen. ¿Listo? Cuídense. Si están con fiebre o algo, no vayan para evitar contagiar a sus compañeros. Y a los que no puedan ir y quieran dar el recuperatorio, yo voy a coordinar con ustedes para tomarles virtual. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Si no, ahí terminaríamos. ¿Listo?